las tertulias literarias tienen un nivel en la persona, un nivel en la sociedad, un nivel en una universidad. A la gente cuando le interesa una tertulia literaria es porque tiene un constructo interno ya de tiempo, donde tiene un armazón personal de pensamiento que le hace necesitar la escucha, la contemplación y el silencio para que produzca un silencio interior de la palabra, y de la palabra construida en belleza, en arte, en literatura. Muchas gracias a todos. Y bueno, en realidad la presentación de Ricardo Veiveser, como vemos, la va a hacer él, porque alguien que trae una obra como esta es la obra la que en realidad, más que seguir presentándole, le doy las gracias por estar con nosotros y le invito a que nos hable de ello. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues muchas gracias a la universidad. Por cierto, eso cuando dicen escritor, es cierto, cuando dice escritor ya está. Claro. Con frecuencia se pone escritor y periodista, por ejemplo, Sí. que es lo mismo que decir médico y practicante. Bueno, pues sí. Recuerdo que el día de Pero- Maruenda precisamente hablaste un poco de eso, me hiciste esa pregunta. Claro, pero es que realmente cuando pone escritor y periodista, es como un señor que pone médico y practicante, bueno, y ATS, ¿no? Lleva unas cosas como implícitas en la otra o algo así. Bueno, la idea que me habían propuesto era que hablara cómo, cuál es el proceso de la escritura y cuál es el proceso de mi propia obra. Lo que es una cosa enormemente compleja, y diré por qué. Cuando empiezo un curso general de literatura, en la universidad, el primer día, la primera hora, el primer minuto, que digo, señores, bienvenidos a este curso general de literatura. Curso en lo que da el año, general ya lo saben. Y literatura, ¿alguien sabe qué es literatura? Se produce como un silencio horrible en el aula por miedo que yo señale a alguien. A ver tú, ¿no? O algo así. Como nadie quiere verse comprometido con eso, pero siempre repito, ¿alguien sabe qué es esto que llamamos literatura? Porque claro, estamos en el corazón del asunto. Es decir, ¿es literatura un manual de instrucciones de grabadora? Yo contestaría, aún no. Pero las cosas cambian de una manera realmente prodigiosa. ¿A qué podemos llamar literatura? Si ceñimos la pregunta, aún lo complicamos más. ¿A qué podemos llamar poesía? Sobre ese tema, que las facultades de filología están llenas de filólogos, no hay manera de ponerse de acuerdo. No hay manera que encontremos una explicación que nos diga, pues literatura es... Alguien podrá decir, enseguida yo con mi teléfono voy a entrar en Wikipedia, se lo desaconsejo. Dirá, bueno, pues entraré en el Espasa, peor. O sea, yo sugeriría a cada uno que cada uno formule qué considera que es o que puede ser el hecho literario, y sobre todo que es el hecho poético. En principio, sobre lo que es la poesía, tengo una idea más redonda. Para mí, la poesía, que es una parte de mi trabajo, es un ejercicio alóctono. El alóctono, como ustedes saben muy bien, alo quiere decir otro y tono tierra, de otra tierra. Por ejemplo, ¿qué es alóctono? Pues el picudo, ¿verdad? Sería un animal alóctono que, como no tiene depredador, pues viene por aquí y campa a sus anchas, pero no tiene su origen en nuestras tierras, ¿no? Hay muchos ríos alóctonos, es decir, nacen en un país, atraviesan otros muchos países, ¿verdad? En este sentido, sería alóctono, y ahora añado, como sería el Okavango. El Okavango, ustedes saben también como yo, que es un río africano que desemboca en el desierto. Es un río que nace, se desarrolla y nunca llega, su forma de desembocar es en el mismo desierto. De ahí que esa desembocadura suya sobre la tierra produzca a veces unos grandes lagos donde llevan a millones de animales a beber hasta que va desapareciendo, porque otro ejemplo de un río como ese, el Nilo. Aunque el Nilo sí alcanza agonizante el mar, lo alcanza, lo que pasa es que en la parte final, con las patas, con su red última, hay una de esas patas que llega al mar. El resto produce subidas y descensos que ustedes saben de sobra, que fertiliza o no los territorios según... ¿Por qué? Porque desembocan en el desierto. El Nilo, prácticamente todo él desemboca en el desierto, ¿verdad? Y solo... Ahora, el Okabamba, todo él al desierto. No hay nada que llegue al mar. Pues eso para mí sería la poesía. Sería
algo que no desemboca al mar, aunque lo lamento eso por las coplas a la muerte de mi padre, ¿verdad? Que dice que los ríos tienen que ser eso, pero no siempre. Habría que explicarle a este señor, que no estaba muy bien de geografía porque se viajaba poco, que hay otros ríos que no cumplen esa condición. Por tanto, para mí sería un ejercicio alóctono, porque la poesía nace en un sitio diferente de la realidad, por tanto, de ahí su aloctonía, y que sería como algún río africano, ¿verdad?, que termina desembocado en un lugar sorprendente, en un lugar hechizado, construyendo extraños e incomprensibles oasis, ¿no? Pues de alguna manera eso es lo que creo que es. Por tanto, ¿qué es literatura? Lo paso por alto, porque eso sí que podría ser una tertulia para un trimestre, no para un trimestre. Porque, claro, hay algunos que tienden a decir, literatura, poesía. Bueno, la creación de la belleza. Creo que no hay nadie aquí que suscriba literatura igual a belleza. Pero yo que entre ustedes no habrá ninguno de ellos. Entonces, o poesía igual a belleza, o pues, toda la gran literatura del feísmo, o de la destrucción, o de la derrota, o de la pérdida, eso desaparecería. Con lo cual estaríamos dando un hachazo en... Pero para desatascar la cuestión, queda todo, como decía el viejo profesor, queda todo suficientemente confuso, ¿verdad? Bueno, pues dicho eso, el segundo paso sería, primero, cuando sentí la vocación o la voluntad de escribir. Yo les he de decir a todos ustedes, siempre, no recuerdo un solo minuto de mi vida en que no haya querido ser escritor. Tanto es así, yo soy de un pueblo pequeño de aquí de la provincia. Cuando tenía 3 o 4 años, mis tíos, yo vivía con unos tíos medios médicos, mis tíos cuando llegaba Navidad o algo así, me subían arriba de la mesa, por ejemplo, a los niños les dicen para que baile el negro zumbón o para que se muevan algo. A mí me subían para que contara cuentos inventados. Yo tendría 3 o 4 años o 5, y entonces les contaba yo cuentos, y ellos se tronchaban de risa. Y ahora pienso, no tenía ninguna gracia. Sí, pero yo creo que en el fondo se les producía risa ver un niño así tan sabiondillo, y un poco les humillaba que eso sucediera, ¿verdad? Hubiera tenido más gracia que hubiera bailado que no que hiciera algo que seguramente parte de los que estaban allí presentes no hubieran sido capaces. Y no ha habido un solo minuto de mi vida que no haya querido ser escritor. Eso me ha llevado a varias confusiones. Confusión una, bueno, pues entonces quiero ser periodista. Mi padre lo era, mi padre era periodista radiofónico, y pensé, ser escritor es ser periodista. Claro, uno descubre tarde que el periodista escribe para trabajar, pero no es un escritor. Es una cuestión diferente. Una cosa es escribir en nuestro trabajo y otra cosa es ser escritor, ¿verdad? Eso lo descubrí cuando ya estaba en ejercicio y tuve cierta relevancia dentro del periodismo, más bien local, pero tuve cierta relevancia. Y entonces empecé a estudiar filología, porque dije, claro, es que me he equivocado de carrera, es que no es el periodismo, es la filología donde van los escritores. Y eso me condujo a la docencia, que es tan frustrante como lo otro. Es decir, tampoco era escribir, era explicar lo que habían escrito otros, analizarlo, debatirlo, pero claro, uno se encuentra con que eso no es el hecho de escribir. Entonces dije, ya sé lo que sucede. Lo que sucede es que yo no me conozco bien, entonces estudié psicología. Y cuando acabé me di cuenta de que estaba buscando una cosa muy frecuente, estaba buscando fuera lo que tenía dentro. Es tan frecuente que busquemos fuera de nosotros sin haber empezado a buscar por donde corresponde buscar. Pero ¿sabéis por qué nos pasa eso, creo yo? Yo creo que es porque a veces queremos que la solución nos venga de fuera. Dentro de la tradición budista hay un tipo de enseñanzas que se hace por cuentos, por narraciones, por relatos también, ¿verdad? Buena parte del resto de las religiones tienen sus sistemas o parabólicos o etcétera, ¿verdad? Para explicar con mayor claridad. Y hay una estupenda. Está su mona así, en el suelo, estaba buscando con las palpas algo, y llega un amigo y dice, Simón, ¿qué haces tú ahí en el suelo arrodillado buscando? Y él dice, pues mira, estoy buscando las llaves porque las he perdido. Y entonces se pone, cuando llevan un rato buscando, dice, pero vamos a ver, ¿dónde las has perdido? ¿Dónde has sentido tú que se has perdido? Y dice, las he perdido al salir de casa. Y dice, ¿por qué buscas aquí? Y dice, porque aquí hay más luz. Es decir, con frecuencia buscamos donde no corresponde, o por búsqueda del brillo, o porque nos parece más lucido, o porque hay más luz en ese sitio, ¿no? Y queda más hermoseada la búsqueda, pero no es el lugar donde buscar. En mi caso, de luego, no hay ninguna duda.
siempre he querido ser escritor, lo llevaba dentro, formaba parte de mí eso, pero no lo sabía. Costó bastante comprenderlo. Y además, otra cosa. También había asociado un poco la idea de escribir un poco para explicar a las demás las cosas. Y pues para contarles una leyenda bonita que los emocione, para lo que fuera. Nuevo error. Tenía que haber vuelto a buscar hacia adentro. En realidad, cuando uno escribe, lo que hace es aprender. Primero, aprender el hecho de la escritura, que no es un grano de anís. Pero luego aprender lo que quieres decir. Si quieres decir algo, sea esto lo que sea, solamente enfrentándote a la necesidad del discurso, comprendes la forma de decirlo. Y eso nos pasa con los amigos, nos pasa con los hijos, nos pasa con nosotros. Solo cuando lo ve uno escrito dice, claro, era esto, ¿verdad? Pero a veces parece que necesitamos buscarlo fuera. En esto contaré un hecho que me sucedió cuando era muy, muy joven. Bueno, me gustaba escribir necesariamente, me gustaba leer, claro. Y me acuerdo que en los libros subrayaba las frases maravillosas que le habían dicho autores ilustres y que me parecían sentencias sapientísimas. Decía, caramba, lo que dice este hombre, lo subrayaba. Pero no sé por qué se me fue agriando el carácter porque me pasó eso. Y entonces lo subrayaba burradas, claro, a los pocos tiempos. Y ahora no sé lo que es cada cosa. Y cuando voy a la librería y abro una página digo, ahí va. Y no sé si es que me parecía maravilloso o me parecía insoportable. Porque ahora estoy en un punto como una tierra de nadie, ¿no? Y en realidad ahí yo sí que soy alóctono, ¿verdad? En esas búsquedas. Pero vamos, en realidad uno lee para aprender y uno escribe, al menos yo, para aprender. No hay nada que si alguien quiere saber de algo, que escriba un libro. No digo que lea un libro, digo que lo escriba. Al momento se enfrenta al hecho de la escritura, al hecho de la lectura, al hecho de la investigación, empieza a aprender de manera asombrosa. Nunca he aprendido más que en mi tiempo docente, preparándome las clases. Aprendí una barbaridad, decía, caramba, qué interesante, caramba, me llevaba las chuletas a la facultad, porque toda una gran sorpresa. Aprendía enseñando, yo no sé mis alumnos, aunque alguno hay por aquí, pero no sé si aprendieron mucho. De todas maneras, luego hay un plus en este sentido, que es decir las cosas bien. Bueno, hay que decir, perdón, en homenaje a los presentes, que cuando yo era un niño, el primer escritor que conocí es Juan Alfonso Gil Albors. El primer escritor de carne y hueso que andaba, que estrenaba en los teatros, ¿sabes? La primera persona que vivía muy cerca de mi casa, yo lo veía pasar, ¿sabes? Y trabajó un tiempo con mi padre, ¿no? El primer escritor de verdad, que se podía tocar, ¿verdad? Fue Juan Alfonso Gil Albors. Bueno, ya digo, una vez adquirida la experiencia, también he aprendido, hay que contarlo bien. Hay que contarlo bien. Giacomo Casanova escribió sus memorias, una de las memorias más citadas del planeta Tierra. Casanova, como ustedes saben muy bien, es un seductor veneciano, ¿verdad?, de principios del siglo XVIII, que recorrió buena parte de Europa seduciendo señoras, al parecer, y dando fiestas inolvidables, al parecer. Y el caso es que cuando escribió sus memorias, fue llevado a los tribunales por dos familias que estaban citadas en las memorias y que se consideraban ultrajadas. Y para demostrar el ultraje, decían al juez, mire usted, dice que durante esta jornada estuvo en casa de tal, en casa de tal, en casa de tal, y estuvo con todas estas señoras. Es imposible, es biológicamente imposible. No solo temporalmente, es que es biológicamente, es que no hay un hombre que pudiera soportar tal. Por tanto, eso y lo desacreditaba desde el punto de vista de la verdad. Ustedes saben, todos ustedes, que en la literatura se diferencia verdad de verosimilitud, ¿verdad? Las cosas no tienen por qué ser verdad, pero tienen que ser verosímiles. Una señorita puede mirarse un espejo, meterse dentro del espejo o meterse en un hormiguero, eso no puede ser verdad jamás, ¿verdad? Pero a partir de que está en el hormiguero, todo lo que le sucede es verosímil. Bueno, eso es una tensión bien conocida entre verdad y verosimilitud en la literatura. En el caso de Giacomo Casanova, en su turno de defensa, le dijo al juez, mire usted, señoría, si uno dice, bueno, es muy posible que estas cosas que se me atribuyen, yo no las haya vivido verdaderamente, es muy posible. A fin de cuentas estamos hablando de un libro escrito. Y dijo Giacomo Casanova,
Si uno no ha vivido cosas dignas de ser contadas, cuéntense dignas de ser leídas. No necesariamente todo lo que tú cuentes tiene que ser tuyo y verdadero, pero cuéntese digno de haber superado la vulgaridad de la cotidianidad, ¿verdad? En este sentido. Es decir, hay que contarlo bien. No digo de una manera especialmente hermosa. Por ejemplo, Baruja lo escribe muy mal, ¿no? Lo cuenta muy mal, lo cuenta a patadas, ¿no? Porque voy a contar a Zorín, que salvo 2 libros, también da las patadas que quiere. Tenemos a Miró, que todo es sublime. Es decir, podemos, ¿verdad?, ahí movernos de esa manera. Ahora, os he contado cómo siempre he querido ser escritor, cómo casi lo logré, porque otra gran sorpresa es que yo de niña asociaba escritor con famoso, ¿eh? Y entonces, bueno, un escritor que no sea famoso, ¿cómo es posible esto? Produce una gran sorpresa. A Juan Gilabert, cuando regresó del exilio, su primo, sobrino, César Simón, hablaba mucho de él, y tú decías, ¿y quién es ese autor tan famoso que nadie lo conocía? En el instituto lo conocía nadie. Y una vez Juan, por Navidad, publicaba unos poemas y los enviaba a sus amigos como felicitación. Y César se sintió muy satisfecho porque era escritor, pero ya tenía una cosa que podía llevar a sus amigos. Y le llevó al listo de la clase, le llevó el poema y dice, pues mira, este es mi tío. Y aquel dijo, a ver, lo leyó. Está bien, pero no llegará a nada. Bueno, pues no, tampoco iba tan despistado, porque en el fondo, ¿verdad? El problema, el dilema que tenemos es entre ser escritor y usted que es de profesión, escritor, pongo yo. Y entonces te quedas mirando y dices, pues lo tendría que conocer, te dice el del supermercado, ¿no? O el del Corte Inglés. O sea, pone profesión, escritor. Escritor. Entonces te quedas mirando como diciendo, a ver si lo reconozco de la tele o... Claro, sin comprender que al final no es la docencia, al final la escritura es las conferencias, los jurados literarios, o sea, toda la parte fea, porque al final uno termina no pudiendo ser escritor nunca, como me parece que queda claro. Ahora bien, yo, aunque toda la vida he querido ser un hombre de letras, he querido ser un escritor, eso no quiere decir que no haya intentado ganarme la vida honradamente. También lo he intentado, por otros medios, por medio de la gestión, etcétera. Lo que pasa es que esta pequeña sinvergonzonería de la escritura es lo que ha sido el elemento, por alguna manera dicho así, prevalente por decir las anécdotas. Esta novela, que es la que he llevado este año, le voy a decir una cosa, uno termina odiando sus libros, y el que diga lo contrario, a lo mejor está muy despistado, o los escribe, los publica y los mete en un cajón. Pero si uno esto he hecho así como 14 o 15 cortes ingleses de España. Esto se declaró libro ámbito cultural del Corte Inglés, entonces iba por los cortes ingleses. Eso es peor que ser cantante y haber hecho famoso un mambo, porque claro, al final es imposible no decir lo de siempre en todos los sitios o algo parecido. Uno termina repitiéndose y eso produce cierta leve repugnancia, tu propia repetición, porque además que al final uno juega con sus repeticiones. Dice, bueno, esto como sé que tiene éxito, pues ya lo voy dejando caer, pero lo vas dejando caer como... Bueno. Esta historia, lo siento, pero no existe el paraíso. Ya sé que algunos los leen, no existe el paraíso. Arriba, en pequeñito pone, lo siento, pero no existe el paraíso. Bueno, pues esta novela lo pongo como ejemplo de relato real y de similitud. Surge porque yo vivo en Guillén de Castro, al lado en los jardines de donde está la Católica ahora. ¿Cómo se llama? O sea, Santa Úrsula, pues al lado, una finca blanca. La gente bien educada dice, donde ustedes tenían su casa, ahí tienen ustedes su casa. Bueno, pues en ese, pero es un sentido elegante, Yo no eso no lo he utilizado, he dicho, ahí tienen ustedes su casa. Bueno, echa la broma. Bajo hay una mezcla entre indigentes e inmigrantes que los disuelven permanentemente, pero se reconstruyen permanentemente. Digo mezcla de indigentes y inmigrantes porque al principio que llegan son inmigrantes, pero a los 5 o 6 meses, si no han evolucionado, el alcohol los destroza. Y su propia rutina, una endogamia incomprensible, hace que todos terminen como metidos en una única bola, en donde ellos tendrán sus reglas, pero que no se acaba de comprender bien, ¿no?
con pequeños griteríos de madrugada, cosas así, a veces no siempre todo lo agradables que me ven. Y un día apareció por ahí un muchacho bastante guapo, bastante joven y tal, que estaba, digámoslo así, nuevo. Es decir, se veía en ese grupo una persona que no era... Y entonces dije, ahí detrás hay una historia, ahí detrás hay una novela, ahí detrás hay... Bueno, detrás de todos hay una historia y una novela. Porque debieron ser niños, seguramente tomarían la comunión, seguramente sus padres les reñirían porque llevan las uñas sucias, o yo qué sé. O sea, detrás de todos. Pero en este especialmente por su aspecto. Y entonces intenté ganarme. Eso es imposible. Cuando uno se acerca a un grupo de estos es rechazado. Primero se creen que o que eres policía o que eres no sé qué o que eres... Pero es que luego, superada esa fase, entonces creen o que eres homosexual o que eres no sé qué o tal, porque ese acercamiento y ese tal, no, despierta todo tipo de sospechas. Y es lógico porque son personas que viven en la inquietud, y viven en la alarma. Bueno, el caso es que muy lentamente, con mucha paciencia y tal, conseguí familiarizarme un poco con él. Y me contó una historia sorprendente, que es la primera parte de esta novela. O un tercio, no, la primera parte entera, no, pero vamos, un tercio de la primera parte. ¿Qué me contó? Me contó cosas tan estupendas que todos ustedes pueden encontrar en esa novela contada. Cuando la especie de bandas estas absolutamente despreciables los seducen para venir hacia Europa, que los seducen, nadie viene gratis, vienen en patera, pero no gratis, O sea, posiblemente vienen en patera y les cuesta más que un vuelo regular de Iberia, pero vamos, hablo por las deudas que dejan, por los compromisos que dejan, por los problemas que dejan, etc. El caso es que, les decía, no hay ningún problema, en Europa no hay ningún problema, solamente la cuestión es conseguir tarjetas de plástico. Al poco de estar uno consigue de alimentación, ya come uno, por tanto, uno va a casa y con una tarjeta de tal. Luego dan una de educación, una de sanidad, una de tal, y les explican eso, pero explicado en su lenguaje. Pero la más importante de todas es una que tenéis que conseguir, que fijas cómo viven en Europa, que es para sacar dinero de la pared. Entonces uno no lleva dinero, ¡bum!, va a una pared y saca dinero. Bueno, entonces esto lo contaba este muchacho entre el asombro ante el pasmo de su... y luego cuando venía aquí veía que en efecto, que eso que le habían contado es verdad, solo que los grados de verdad, olvidemos la verdad y la verosimilitud, son, bueno, pues, y parte de esa historia que me contó este muchacho, que era un muchacho que sabía algo de español porque su madre limpiaba en unas misiones, probablemente jesuitas, probablemente. Pero porque él iba con su madre y supongo pues que los misioneros que había allí pues hablaban con el chico, pues lo llevaban a comer, yo qué sé, lo que fuera, ¿no? Y el chico había aprendido había tomado cierta soltura con el idioma. No es que hablara de manera que nos confundiera, creíamos que era español, no es el caso, pero hablaba con mucha... Bueno, quiero decir, de ahí parte, por ejemplo, esta novela. Cuando encontré al editor, le dije, espérate, que aquí hay una parte, al menos un cuarto de la propiedad intelectual no es mía, es de otra persona, y la busqué para poder pagar de lo que fuera. Mi idea era darle una cantidad y que ya está, y con eso satisfacer la historia que me había contado, pero yo no lo he vuelto a contar. He preguntado a algunos si es como si hubiera sido un fantasma o un ángel, porque nadie sabe nada. Y yo digo, pero no os acordáis, no se acuerdan. Digo, no me habéis visto por aquí, no me habéis visto. Y digo, hombre, con uno con el que yo hablaba, no, nadie sabe nada. Hay una especie de ley muda o no sé, o desmemoriada, o tal vez sea que como le dan tanto al vino tinto, ¿verdad? Perdonad el tópico, pero que es verdad, vino de Terrabric, pues a lo mejor eso produce amnesia. Pero no he vuelto a ver. Y yo lo único que quería a ese chico es pagarle de lo que había pagado, pues una parte, que el chico lo disfrutara. Bueno, eso es por lo que se refiere a esto. Por cierto, esto es un catálogo de una exposición que está ahora en el ayuntamiento, que es Blasco Solella Benlliure. Si alguno no se ha acercado, yo le sugiero que le acerque. Es que traigo el catálogo porque yo soy el comisario de la exposición y creo que vale la pena. Si queréis que yo os acompañe, encantado, sin ningún problema. Si yo, en el momento que pueda descubrir, ¿por qué?
me viene a la mente el Blasco sobre Benlliure? Porque aquí estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. En una situación clara y manifiestamente valenciana. El 1898, yo les recuerdo a ustedes que se produce una catástrofe española, acaba el Imperio Español y nace España, España actual, ¿no? ¿Qué sucede en 1898? Se pierde la isla de Guam, se pierde la isla de Puerto Rico, se pierde el archipiélago de Filipinas, se pierde, ¿verdad?, la isla de Cuba, pero y así sucesivamente, una cosa tras otra, en una hecatombe colosal. De ahí surge una generación que llamamos generación del 98, cuya característica es que decían que les dolía España, ¿verdad? Les dolía España porque la veían más destrozada que la vio Quevedo. Bueno, una pregunta a hacerse, y una pregunta que yo me he hecho, es la siguiente. ¿Y qué sucedía en Valencia? Exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Es decir, mientras que está toda España con una tremenda depresión, aquí está Blasco, Sorolla y Benlliure ganando más dinero que nadie ha ganado en el planeta Tierra. Nadie, ningún pintor ganaba más dinero que el Sorolla de la Spanish Society. Ningún escritor ganaba más dinero que Vicente Blasco. Ningún escultor ganaba más dinero, ninguno, no hay nadie que ganara más dinero que ellos tres. Y además aquí la burguesía valenciana estaba preparando la exposición regional. Entonces, ¿cómo podemos los valencianos aceptar que el 98 es una crisis, una crisis que les afecta a quien les afecte? Valencia ha sido siempre resistente a las crisis, pero eso sería otra conferencia y otra conversación. He sacado el tema simplemente por Blasco. ¿Qué sucede con Blasco? Lo odia todo el 98. ¿Por qué lo odia el 98? Porque vende. Entonces surge un criterio, que es el único. Que vende mucho, hace vencerles, es malo. Y Valle Inclán vende poco, no de nada, es bueno. Habrá alguien que sentarse y decir, bueno, ¿quiere usted explicármelo otra vez? Otra vez que se pueda comprender. ¿Por qué? Porque Blasco va mirando del natural. Mirando del natural. Por tanto, verdad y verosimilitud próxima a ella, más escritura. Y además, contracorriente, bien contracorriente, porque lo del 98 es una cosa que tan decepcionante, hablo para toda España, y luego ponen en el centro, como ustedes saben, a Castilla, ¿no? Ese es el y surgen los grandes poetas, los escritores, bueno, y eso los valencianos, ¿qué? Los valencianos, pero es muy fácil. Sorolla, ¿sabe lo que dice Valle Inclán de Sorolla? Ah, Sorolla, sí, brochazos y manchurrones, dice Valle Inclán, brochazos y manchurrones. Y Blasco les parece apestoso. Vaya usted a ver a Blasco, seguro que le regalan una traducción. Es decir, siempre, y luego, esa es la costumbre. Bueno, y que voy a decir, ya María Benlliure, aún hoy en Valencia no se le toma en serio, en el año 2014, en Valencia, bueno, se les toma así como diciendo, vale, Julio González, o no sé qué, sí, bien, pero ¿verdad? Esto parece como, pues los tres ganaron más dinero del que podamos soñar. 400.000 duros en 5 conferencias en Buenos Aires ganó Blasco. Bueno, pero no me voy por la rama, solo doy una vuelta así, porque había llevado el tema a un punto crucial. ¿Se puede ser bueno y no ser famoso? ¿Se puede ser escritor y que no te conozcan? Uno puede ir a su ultramarino y decir, mira, yo soy escritor. Entonces, lo primero que hacen es mirar, como diciendo, extraño insecto, ¿verdad? Y además con una mirada de entomólogo, porque no acaban de comprender exactamente cómo. Ahora bien, es que en los escritores se da un caso que también he detectado, que es, existe el escritor que se cree muy profundo, o sea, que no es para todos, que es un poquito difícil, digámoslo así. Ahora bien, esa actitud, en realidad, es como el topo. Él es muy profundo, pero se le ve, pero él tiene la sensación de gran profundidad. En la profundidad, las aguas son igual de claras que en la superficie, solo que están en lo hondo. Pero son las mismas aguas igual de transparentes y igual de claras. Por tanto, ese deseo de enmarañar, de oscurecer, ¿verdad?, no es la opción. Bien, entonces, y para acabar, porque me encantaría que esto fuera una tertulia, porque para sermonear, aunque estemos en la católica, la sermonear no es el lugar adecuado.
Yo personalmente no. He traído esto para dejarlo en depósito ¿cómo se llama? Aquí en la biblioteca. Pero sí quisiera, para acabar, para decir lo siguiente. He hecho mucha poesía, que tenía algunos premios. He hecho novela y he hecho ensayos. ¿En cuál de los tres lugares me sentiría más cómodo? Pues en cada momento, en cada sitio. Es decir, yo hago libros de poesía que escojo el tema desde el principio y sé lo que quiero decir. Es decir, mis libros de poesía no son libros donde voy poniendo poemas y luego digo, bueno, ya tengo un libro. No. Yo sé lo que quiero decir y quiero decirlo en concreto. Este libro son las cenizas del Nido. Este fue la muerte. Mi madre murió muy pronto, yo muy jovencito, y mi padre murió, él muy joven. Mi padre no cumplió mi edad. Bueno, entonces tuve que desmontar la casa de los padres, y eso es las cenizas del nido. Vaciar los armarios, vaciar los altillos, vaciar los cajones, y los padres las cosas que guardan, y las cosas que guardan en cajas en las partes altas de la casa. Y poemarios míos escritos así a máquina, esa Olivetti de tinta azul y no sé qué. Mi madre tenía al menos 2 o 3. ¿Qué guardaba mi madre poemarios míos? Fotos de novias. Es verdad, esto es verdad, una novia, entiéndase en el sentido relajadísimo de la palabra novia, ¿no? Mi madre todo lo guardaba, todo lo tenía de alguna manera. Y luego, los tamaños cambiaron, ¿no? Yo recuerdo los pies de la cama de mis padres, que yo corría, intentaba saltar y no podía, y eran así de bajitas. Al desmontarlas no eran nada. Es decir, la realidad adquiere su propia personalidad en el recuerdo. Pues eso es una ceniza del nido. Poemas donde voy recordando la forma de deshacer la casa de mis padres, que es en realidad deshacer las emociones más claras. Bueno, y así sucesivamente. Este poema, que es premio de la Universidad de Poemario, es premio de la Universidad de León, que soy muy orgulloso porque lo da una universidad, no la Diputación de no sé qué, no la Asociación de no sé cuánto, no, lo da una universidad, la Universidad de León. Y una universidad, por cierto, de uno de los territorios originarios de España y de los más antiguos de la península, ¿verdad? ¿Qué son jardines? Pues eso, hablo de jardines en concreto, no es una forma alegórica de titular el libro. Por tanto, cuando tengo la idea de un libro de versos, empiezo a escribir poemas. Escribo un poema y a lo mejor pasan 2 semanas o 3 o lo que sea y no escribo otro. De repente escribo 2, luego no escribo, bueno. Es decir, pero yo sigo viviendo, escribo un poema y el resto de los días y tal sigo viviendo. Entonces, ¿qué hago? A veces hago, si no tengo que hacer trabajo como todos por ahí, estoy hablando en mi despacho, pues a lo mejor o hago novela o me meto a estudiar algo en concreto por preparar unas conferencias. Generalmente mis libros de ensayo todos derivan de alguna conferencia que se me ha encargado y luego he desarrollado, bueno, pues ya los estudios. Yo creo que pasamos a la tertulia, llevamos 45 minutos de intervención del ponente y es un momento ya, porque si no es una conferencia solo, y merece la pena porque además me dicen todos que en el tú a tú de trabajar con él es mucho más decisivo y profundo de lo que ya hemos visto que es bastante. Si es que pueden ustedes o comentar o preguntar, ese es el momento. ¿Alguien quiere...? Mientras que preparan, a mí ha habido una cosa que me ha gustado muchísimo y creo que, no sé qué libros las has hecho posible, o dónde se encontraría más retratada en tu trabajo. Has dicho, hay que buscar hacia adentro, no hay que buscar de donde te guste que venga la luz, el poder, otras realidades, donde todos pasamos a lo largo de la vida, a luego tener que dejar y bajar, ¿no? En el interior buscamos soluciones. Yo he pensado, mientras que decías, la enfermedad, el dolor, la muerte de seres queridos, el amor, la soledad, la riqueza, la pobreza, la indiferencia, la sexualidad, la familia, la amistad. Hay temas tan grandes que muchas veces nos hemos ido aparcando porque hemos querido buscar, como tú decías antes, en el cuento del budista o en alguna parábola de otro tipo católica, pero el cuento este buscó donde más luz había, donde más brillo había. Creo que en la vida hay momentos donde todos buscamos el brillo, todos consideramos que hemos de tener una oportunidad para luego tener que dejar, o para luego tener que morirnos, o para luego que a lo mejor no llevamos solucionados los grandes interrogantes dentro de nosotros mismos, y si lo lleváramos solucionados probablemente nuestra vida sería de otra manera, ¿no?
Eso está retratado en algún libro tuyo, especialmente en toda tu obra, en general. En todo. Hay algún momento, porque dicen que los que estudian psicología a veces lo hacen para solucionar sus problemas, que les da vergüenza ir a un psicólogo. Dicen que los que buscan el otro, a lo largo de la vida hay toda una pedagogía humana que buscamos, has sido muy sincero, ¿no?, en esa exposición que has hecho, y al final, tú has dicho, no, aquí el que antes empieza a buscar en el interior es el que lleva adelante, ¿eh? Porque al final los generales, los papas, los ministros también se mueren, se van, ¿eh? Y el hijo de tu criada puede ser el próximo presidente del gobierno. Es decir, esto es más difícil, ¿no? Entonces buscamos en nuestro interior dónde está eso retratado, que me ha encantado como lo has dicho, en toda tu obra. ¿Hay alguna cosa especial? Y si puedes hablar mientras que la gente prepara sus preguntas. No, es que le agradezco mucho porque la intervención del vicerrector es mejor que la mía, por tanto la suscribo toda. Yo lo único que he dicho es, quería ser escritor, y me metí en periodismo, y luego en filología, y luego en psicología, y luego tal, y luego me di cuenta que, como suele suceder siempre en la vida, lo llevo aquí dentro. O sea, no era cuestión de estudiar psicología, era cuestión de sentarme a escribir y a leer, ¿no? Era decir, en muchas ocasiones se contó que yo le dio una parte de la vocación a Carola Rech, una profesora de literatura que hubo en Valencia. Y Carola, un verano, le digo, ¿qué puedo leer este verano? Y me recomendó que leyera las obras completas de Darío. A veces las obras completas de Darío no caben aquí, ¿eh? Las obras completas son hablo poéticas. Y empecé a leer, y no olvidaré nunca, y mis amigos saben, porque se lo he contado muchas veces, cuando llegué a una página y ponía azul, la palabra azul. Solo, y dije, se puede, ¿verdad? Poner un color, se puede decir, en una sola palabra, la página en blanco, poner azul. Bueno, pues ese prodigio de la literatura, ese hallazgo no te lo enseñan en ninguna facultad. Es el hallazgo de la escritura, que es... Sí, a mí de hecho me ha llamado la atención cuando se empezó a hablar de la vocación que has tenido de siempre y precisamente de esa búsqueda. En realidad es que eso quizás sea la propia vocación, porque al final escribir es buscar. Y quizá en esa primera búsqueda, antes de ponerte a escribir, ya estabas escribiendo, ya estabas haciendo uso de tu propia vocación de escritor. Claro. Sí, claro. Una cosa que me ha sucedido cuando comentabas escribiendo artículos, que de alguna manera sacas fuera lo que vas como aclarando. También como una semejanza de la vida que cuando sales de ti también te encuentras, ¿no? O sea, que si vas buscando dentro, como no saques fuera, tampoco te aclaras, ¿no? Es un poco la vida, es así, ¿no? Claro. Tú sales fuera y en el fondo pues te encuentras, ¿no? Saliendo. Perdona, y de alguna manera es como tener un amigo o un confesor. Porque a veces al verbalizar las cosas, las ves más claras. Porque tú dices, me pasa esto. Y entonces alguien te hace una pregunta y dice, bueno, no sé eso, y empiezas a corregir, ¿no? Y entonces, si te hacen otra pregunta, lo que sea, vas enfocando ¿verdad? Y cada vez vas atinando más lo que te está pasando. Pero cuando te has sentado con ese amigo, con ese confesor, no atinabas. ¿Eh? Ha sido a medida que te ayudan un poco o simplemente que te dejan hablar, ¿no? Hay algunas ciencias de la psicología que simplemente dejan hablar. Y en el caudal de la expresión uno va matizando y se va encontrando. Yo tengo dos preguntas. En las cenizas del nido, que dices que cantidad de cosas que guardan los padres, ¿tú también guardas cosas? O sea, ¿piensas que tus hijos en el futuro se van a encontrar con una sorpresa tipo la que te encontraste tú? Y luego, de jardines, voy a aprovechar para que me aclares esto de no hay fortaleza mayor que la fortaleza del débil con un destino. Claro. Del débil con un destino, sí. Sí. Sí, eso es un verso de ayer. Sí, pero no, Ya, pues, o no sé. No, que es que no creo que... No sabría explicarlo porque... Mira, se suele decir en literatura que un poema que necesita explicación es un poema fallido. En general, ¿no? Es decir, si el poema no se sabe... voy a poner un ejemplo también muy frívolo. Y me gusta muchísimo frivolizar en las esto, porque me siento muy incómodo cuando se me pone un conferenciante barbudo, me pongo muy incómodo, salvo que sean ámbitos universitarios, ¿entiendes? Bueno, pues en una ocasión, estando con un famoso cantante, lo que son los poemas fallidos, comía con este señor, y él había hecho una canción famosísima, en donde resulta que pasaba por un señor que le engañaba a su mujer porque había quedado con otro, ponte un abrigo, y cómo es él, y dónde va, y qué hace, y de qué trabaja, no sé qué. Es una canción dedicada a su hija, y entonces le ayuda a poner, estar muy guapa, no sé qué, y él siente que le quitan una de sus mayores posesiones.
Pero tiene un problema el poema. El poema es claro que esa es su hija. Claro, porque hay que ser muy, torcido para pensar que la señora de uno que se va. Es que vamos, es que sencillamente es insoportable. Bueno, es insoportable, ¿no? Que sea la señora de uno. Bueno, pues sin embargo, globalmente es entendido que es la señora de uno. ¿Por qué? Porque hay poemas que no están bien resueltos. Hubieran necesitado dar un chispazo, un pellizco que se hubiera hecho comprender. Bueno, he puesto esta idea frívola o ligera para comprender que esto sucede hasta, por ejemplo, que se pueden confundir miles y miles de personas. Luego algo sucede en el poema, no en las miles y miles de personas. Pero no le has contestado que guardas. Porque realmente me han encantado las dos preguntas. Ella dice que siempre me han encantado las dos. Porque yo creo que si cada uno revisáramos qué guardamos, veríamos una síntesis muy grande, porque lo que uno guarda, lo guarda por algo, ¿no? Y al final de su vida, la síntesis de lo que uno ha guardado, que es en realidad, ¿no? Sí, tienes razón. Pero, sí, tienes razón. Lo que pasa es que ahí nos pondríamos muy serios. La cuestión está, porque yo tengo una hija trastera, yo mi hijo no. La mi hija, su habitación, todos son trastos, y nunca tira nada. Esta mujer, con sus hijos, siempre será trastera, eso es inevitable. Pero claro, me parece que no nos referíamos únicamente. Yo sí me refería a mis padres que tienen tantas cosas. Pero digo, por ejemplo, un libro mío de versos, por ejemplo, una foto de una novia, porque ahí hay un poema, esa novia había muerto, cuando yo encontré la foto. Y entonces me vino el recuerdo, no solo de la novia, incluso el regusto salado de sus besos, de una persona. Y cómo, yo pensaba, ¿cómo es posible que hayamos podido amar mucho a una persona que está muerta? Claro, viudos y viudas miran tanto, no es el caso. Estoy hablando de algo mucho más efímero, de una intensidad distinta a la viudez. Claro, a ese tipo de cosas me refería, porque claro que guardamos cosas, yo creo que se guardan cosas. Y además, a mí me cuesta tirar porque me parece una pérdida de tiempo sentarme un día y decir, bueno, voy a aclarar esto, me parece una pérdida de tiempo, ¿no? Es que casi mejor hacer así, ¿no? Que caiga todo y... Sí, es cierto. Luego, me llama la atención que has empezado la tertulia hablando de la imposibilidad de decir qué es la literatura. Sin embargo, luego a través de tu propia búsqueda has acabado diciendo que esa búsqueda te lleva a escribir, y ese escribir hay que contarlo bien. Con lo cual ahí en tu mismo proceso te estás respondiendo de algún modo a lo que para ti debe significar la literatura. ¿Qué es literatura? Bueno, pero ¿qué es escribir bien? Escribir bien sí. Vamos a ver, escribir bien es mucho más sencillo de contestar. Existen unos criterios canónicos en la escritura. Que se van modificando. Sin duda. Pero hay criterios canónicos. Como la belleza. Como la belleza, claro, cierto. Pero sin embargo nadie niega la belleza clásica, y después los distintos modelos de belleza uno comprende qué evolución han tenido esos cánones de belleza, ¿no? Y de la estética, seguimos leyendo a Homero con la admiración del primer día. Es cierto que algunas cosas que no entendíamos, pues desde el greco, lo que sea, luego se van incorporando. Pero quiero decir que sin responder exactamente, por supuesto, eso es verdad que es escribir bien más allá de la amabilidad, digamos, de la lectura, implica muchas más cosas, obviamente. Implica quizá ese acercamiento a esa respuesta intangible, pero que se empieza a vislumbrar a través de esa propiedad, de esa respuesta. Se suele decir que hay dos tipos de escritores geniales: los que piensan y los que hacen pensar. Se plantea eso como dos posiciones. Hay muchos, pues uno y nada, que están empeñados en que pienses y además como él quiere, y otros como Galdós, que simplemente van, ¿verdad?, tirando adelante su literatura. Hablo por esquematizar. Pero la cuestión, lo he planteado como una broma, pero no lo es. La falta de una definición canónica de literatura, de poesía. Poesía a mí me gusta que el planteamiento de Dios, que sea un sistema polisémico finito, como definición. Hombre, sé que queda frío, pero un sistema polisémico finito se ajustaría en cuanto a que cuando un poeta es muy malo, precisamente lo primero que pierde es el sentido del control de la polisemia, ¿no? Y dicen cosas supuestamente muy grandes y muy tal, pero sin embridar, ¿no? Y por eso el sistema polisémico tendría que ser finito, y además lo de constituir un sistema. Bueno, esto me parece la parte más pelma de eso. Yo por eso decía, la poesía para mí es una actitud, una corriente alóctona dentro de Europa.
Yo no estoy de acuerdo cuando has dicho que los poemas que se interpretan de varias maneras son fallidos. Es que me parece todo lo contrario. Yo no he dicho eso, no he dicho eso. He dicho un poema que necesita explicación. Es una... Eso. Ah, no, yo no he dicho que cómo se interpreta. Yo no lo creo así. Ya, pero perdona, es que el traducción es algo, en el sentido amable, es decir, que cada uno interprete, claro que sí, cada uno interpreta como quiere, y ha de ser polisémico finito. Y de hecho, el autor nunca quiere decir del todo lo que está sintiendo. Ya tú te apañas, pues yo, Siles, por ejemplo, que lo has nombrado, que a mí me gusta mucho. El otro día es que estuve leyendo así muy rápido mucho porque buscaba mucho. Y a mí me llevaba un ritmo y me despegaba de una manera, pero otra persona estaba buscando otra cosa y no lo interpretaba como yo. Por eso no necesita explicación, porque Ya, si no, todo sería una. A mí lo de fallido es que no me ha... Lo de que tenga que ser redondo, lo de la canción es que está de Perales, que ya lo sabía yo. Pero yo le he oído decir a él hace años que no le importaba, o sea que... Claro, que no le importaba la en ningún momento interpretación. había querido cerrar la canción y decía, a mí no me gusta. Me quedo con Siles y no con Perales, pero... Pero vamos, yo lo he puesto como un ejemplo ligero de cómo una canción escrita en un sentido es interpretada mayoritariamente de otro. Pero que a lo mejor él no, o sea, no es fallida, es decir, igual él es que nunca quiso dejarlo claro. Yo sí que creo, perdona, que sí que hay una... O sea, el autor escribe porque pretende algo. Otra cosa luego es que efectivamente cada lector es capaz de llegar a una cosa, pero la autoría está ahí, a pesar del intento de la deshumanización del arte, etc. Yo creo que detrás de cada poema hay una intención del autor. No, ya, pero quiero decir que tras el autor hay una intención. Claro, pero la subjetividad total al final acaba siendo que lo que es un asesinato para uno, para otro no, y el juez tiene que decidir. Es decir, está muy bien en literatura, pero la literatura también lleva la vida. Es decir, una cosa justamente que yo he estado viendo en la... Dices, aquel chico traía una historia detrás. El chico, me parece algo parecido, mi esposo que murió a los pocos días, yo vi que llevaba una historia detrás. Bueno, yo no era escritor y mis intereses iban por otra parte, ¿no? Pero el gran problema es que muchas veces esa historia contada de verdad o con verosimilitud para que sea digna, como dices tú, muchas veces se queda tan solo en la primera parte de la estética de la palabra. Y qué hermoso es cuando pasa a ser también respuesta y argumentario para muchos. Es decir, cuando detrás de ahí, por ejemplo en una dimensión, pues aparece desde un autor, desde un literato, toda la síntesis que lleva en su cabeza de lo que es la inmigración, o toda la síntesis de su cabeza. A veces tengo la sensación de que, porque la literatura y la poesía y tal, es una cima muy alta a la que hay que llegar, pero también se viene no solamente de todo un tratado del verbo, del predicado, del fonema, del monema, se viene también de tener una estructura de pensamiento que pueda responder a los lectores a esas cosas, desde una cosa y otra. Y esto quizás, en este momento donde la gente ha olvidado conceptos de la gente en general, no, cuando piensa reflexionar un tema sobre la muerte, no mira qué pensó Aristóteles, o qué dijo de esto al filósofo, o qué autor está, y luego yo reflexiono porque me enriquezco. Qué hermoso es el papel de los pocos literatos que quedan, que al mismo tiempo que cuentan una bella historia, responden al corazón del hombre, o te dan pistas de perspectivas de futuro. Porque a lo mejor lo hacen algunos y desde unas concretas ideologías también determinadas, y no dejan a lo mejor otros parámetros para terminar. Yo creo que de todas formas las dos cosas son... Yo creo que, que el autor, ¿verdad?, pretende una cosa y luego... Además, y quizá debemos entender, pero Jaime Siles pretende escribir algo, Ricardo pretende escribir algo, y luego tu lector además sientes otras cosas, claro, yo creo que son compatibles ambos procesos. Por favor. No, yo quería contestar que precisamente, ya lo está el señor precisamente habéis tocado un tema que yo puedo hablar un poco de teatro, de literatura. La pregunta ya no la puedo contestar, la que ha dicho. Literatura dramática. Un poco no, mucho. Un poco no. Pero quiero decir que, según lo que envuelve al autor, las direcciones pueden ser múltiples. Y la circunstancia donde, el momento que ha nacido, dónde ha nacido, cómo ha nacido, de quién ha nacido, influye mucho en el director. Cuando tú decías, ¿cómo
definirías tú la literatura y tal? Yo, para mí lo encuentro sencillo porque fue tan fácil decir un día, esto es un medio de comunicación, que tengo ganas de decirle algo a alguien, y si supiera decírselo como lo decía yo, los libros que yo estaba leyendo en aquel momento eran existencialistas precisamente, pues resulta que yo pensé, estos hombres están diciendo Sartre o bueno, cualquiera de ellos quiere decir cosas y los dice a través de un libro. Entonces pasa lo siguiente, ahí voy ya a lo... el autor, pues según su circunstancia, yo soy muy mayor ya, y resulta que yo he vivido una circunstancia donde teníamos censura. Y entonces, habían dos modos de ir contra esa censura, o dando la cara abiertamente, o valiéndonos de una fórmula de traslación, de llevar el tema. Voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, Alfonso Sastre llevaba directamente, se metía contra la institución, contra el gobierno y tal, lo detenían porque se decía que era tal y lo metían a la cárcel. Boero Vallejo, en cambio, creó un modo de decir lo mismo que decía Alfonso Sastre, pero lo decía trasladándolo a otro momento. Y pasaban obras que a veces, por lo que digo yo, el no entender el teatro, incluso así, camuflando teatro, había gente que te entendía. Voy a poner un ejemplo. Si un autor, en una época, por ejemplo, franquista, quería decir que Franco ya se había hecho mayor y que podía ya que decía que lo tenía todo bien atado y tal, debía buscar él, no esperar que viniera alguien a hacerlo democratizar el país. ¿Cómo lo podía decir? Pues si encuentra un emperador romano que se llama Claudio, que va desde una tierra de una isla a Roma con las falanges, que resulta que le gustan las obras hidráulicas, si resulta que va añadiéndole, el autor cuenta la historia de Claudio y empieza a decir las cosas que tú, el que está viendo la función, empieza a ligarlas, llega a la deducción, porque lo peor que le puede pasar, yo hablo de teatro porque no puedo hablar de poesía, soy incapaz de hacer un pareado, nada, y del otro tampoco, pero entonces resulta que si encuentras la fórmula de decir eso, resulta que si tú estás en un campo de concentración y ves que sale una voz que habla en el campo de concentración, no la entiende nadie, y alguien dice que la entiende, y ahí están todos los fenómenos sociales, el banco de concentración o el barracón es el mundo, y cada uno de los personajes es el militarismo, la sociedad, la juventud, la experiencia, la filosofía, el amor. Si cada uno de esos personajes los tratas como haciendo tú el argumento teatral, puedes decir muchas cosas. Yo creo que el teatro tiene una virtud, que se pueden decir muchas cosas a través de una obra teatral. Por eso es tan difícil, la obra de autor es más difícil que la obra de comedia o entretenimiento, tal, pero es muy difícil tratar temas que pueden implicar, si tú empiezas a plantearte, por ejemplo, de dónde vengo, quién soy y a dónde voy, y quieres meterlo en una comedia, pues es muy difícil meterlo. Pero vale la pena aventurarse e intentarlo. Luego te pueden dar la crítica que te dirá si te equivocas. Yo he tenido críticas de personas conocidas, muy conocidas, que me han dicho, no, que me caí ya. No, es que voy a decir una cosa. He tenido críticas de gente que ha criticado mi obra y ha dicho, es que lo que ha hecho el autor ha sido echar una bocanada ahora y echar todo lo que tenía, lo ha dicho en esta obra. Me han hecho críticas autores muy competentes,
y ahora tengo la ocasión de contestarle, ¿no? Y yo sé todo lo que tenía y más, un poquito más. Bueno, entonces resulta que yo escribo, yo tengo un teatro, hablo de mí, perdonar, de compromiso, de conflicto, y tengo muchos enemigos y tengo a mí muchos amigos también, pero quiero, mi teatro es para decir algo. Yo no hago literatura, yo hago compromiso y compromiso, nada más, y decir lo que siento. A veces acierto, a veces no acierto, a veces caigo bien, a veces no caigo mal, pero quiero decir que el teatro tiene la virtud de ser un medio de comunicación. Y ahora acabo con esto, fijaros, simplemente. Cuando yo por ejemplo, calibrar una obra de teatro, si es buena o mala, me es tan fácil como decir, cuando leo, soy el jurado de algunos que hemos coincidido, si yo leo una comedia y digo, no se me ha ocurrido a mí esto, esta es buenísima, hombre, y no haberlo, entonces esa yo, 10, ¿sabes? Pero si yo voy calibrando y digo, no, esto no me interesa, esto tampoco, ya hasta ahí llega el nivel intelectual que yo puedo aportar dentro de la literatura. Eso nada más. Y coincido mucho con lo que ha dicho Ricardo. Pero tú has hecho teatro, algo de teatro. No. Es que es un género muy difícil. No, pero lo fuerte tuyo es, mejor dicho, no la palabra fuerte, no es la... Lo más importante para ti es la poesía. Gil Albert decía que escribía poesía para que no se le poetizara la prosa. Y yo sería el caso contrario. Hago novelas y tal para que no se me prosaice la poesía. Pero donde me siento más verdadero, me siento más yo, es en la poesía. Pero, ¿tenéis considerado el teatro como el teatro? La literatura, la poesía, luego el ensayo... Bueno, la poesía ha sido... teatro. No, pero el teatro ha sido siempre poesía. A los autores teatrales se les llamaba poetas. A Lope de Vega siempre se llama ver como poeta. Muchos autores, sin embargo, consideran que literatura es una cosa y poesía es otra. Poesía la sacan de la literatura, muchos autores. Pero es que todo es literatura. Todo es literatura. Claro, yo considero es comunicarse que a través de la comunicación de la literatura. Escribiendo te comunicas. Yo sí creo que la palabra literatura no hay que darle tanta importancia. Es una cosa genérica y punto. Nada más. O sea, no, yo no la desmedizaría, ¿no? Y luego, sí, pues es como un poco... La cuestión no está en darle una importancia, es en definirla. Sí, Nos bueno, encontramos pero con la por eso dificultad de mismo, definirla. pues definirla como una cosa general, de un conjunto de géneros, poéticos, como quieres llamarlos. Pero vamos, no es tampoco muy básico, ¿no? No es lo que en profundidad... importa. Es como un título, ¿no? En el primer día, la primera hora, el primer minuto de una clase en la Facultad de Medicina, salió el profesor Wagner y iba a decir: señores, ustedes estamos aquí porque todos queremos ser médicos. Los médicos tenemos como objetivo salvar una cosa que no sabemos lo que es, la vida. Empecemos porque una ciencia, la de la medicina, es dedicada a salvar una cosa que no saben qué es. Es que es importante poder definir las cosas. Sí, pero bueno, yo diría un conjunto de cosas, porque yo creo que lo fundamental es la visión del mundo, la visión lírica del mundo, que la puede tener un pastor de ovejas que no sepa ni escribir. Entonces, para mí, lo fundamental es la visión del mundo, y ahí lo que sí que yo le pediría a la literatura. Bueno, yo he sido profesora, que no quiero decirlo mucho porque no creo que sea como tú, ¿no? O sea, no, es como un título genérico en el que yo no estoy de acuerdo con el señor que el teatro se le da importancia, se le da mucha, porque además lo que pasa es que el teatro lo escriba quien lo escriba, bueno, pues que tenemos a Shakespeare, no sé, pero claro, es que no es teatro, es que es poesía, no poesía rimada, pero lirísima, es la visión lírica, ves gente que a lo mejor pues puede ser, no sé, cualquiera, y cuando tú hablas con él un poco, un barrendero, un camarero, cualquier ser humano, y tú dices qué visión lírica tiene. Y claro, no estás pensando que la visión lírica es que él vaya a hacer poesía o escribir y tal, no, es que ya le ves, y luego hay escritores que no tienen visión lírica, o menos lírica. Yo creo que la palabra lírica es, como yo la entiendo, porque también, claro, se pueden tener
conceptos un poco diferentes, ¿no? El género es Claro, muy pero distinto. generalizándola... Además, el teatro puede ser lírico y puede Sí, ser, pero puede ser de contenido social. Claro, no, es que eso no tiene que ver en la forma de expresarlo, incluso que haya lirismo, que haya belleza, ¿no? Y ahí vamos, o sea, no... Por eso yo digo que no es como muy importante la definición de literatura para mí, que soy profesora de literatura, bueno, fui, pero bueno, yo digo mi concepto, claro, el mío que es subjetivo, ¿no? Bueno, Pero... pues la última pregunta, porque después tenemos, y nos dices también por qué no te gustan las barbas, que aquí 5 señores con barbas. A ver, Los discursos de barbudos, no de barbas. Tengo la sensación de que Becker resolvió el problema rápido, ¿no? ¿Qué es la poesía? Poesía es y fuera. Y ahí con eso ya me quito el... Con esto me quito el problema. Creo que otro problema que nos concierne a esto de la poesía y literatura. Primero, considerar poesía como algo que está en verso ya es un error de base, y esto nos deforma la visión de lo que es la poesía. Otro concepto que me parece también interesante, que ha salido aquí sobre la mesa, que es el concepto de literatura. Yo pongo un ejemplo. Si entráramos a una librería y tocáramos solamente los libros, físicamente uno no coge el código penal para irse a dormir, para leer, ¿verdad? Dice, esto no, que no es literatura. Y en cambio coge un libro que dice, esto sí, aunque no lo haya leído, tiene la misma forma, el mismo formato, pero hay algo en nuestra cultura que nos identifica qué es literario o no, que hay un punto de consenso que se llama ficción, que es literatura, al menos un elemento de ficción, con mayor o menor nivel de ficción, en unos casos menos realista o más autobiográfico, menos, pero hay un primer consenso, que es la palabra ficción, aquello que más o menos define qué es lo literario, ¿no? Y sobre eso vamos creando una visión de una realidad. No tiene por qué ser alternativa, puede ser complementaria, y creo que ahí encajaría la visión que les ha ido antes, la visión poética, ¿no? Sí. Y ya por último me he creado... No le llamo el cuento, pero no porque sea el cuento que uno escribe, ¿no? Como Cortázar, no. O sea, una visión de cuento, entre comillas, porque es lo que dices tú, un poco de ficción, pero con un elemento lírico. Y yo le pongo el lírico, y a lo mejor otro le podéis poner otra palabra, pero para entenderlo, algo que te llegue de una manera bella, más o menos. Exacto. Con el yo, por eso. Y es una ficción sentimental. Claro, y como dice el señor, puede ser que haya una realidad social que él quiera reflejar profundamente, es que no está reunido, lo puede hacer perfectamente. Perdona, Sergio, perdón un momento. Sergio, lo que decías tú es que está clarísimo. El himno del Játiva Club de Fútbol está en verso y no es poesía. Es decir, porque el que esté en prosa rota o en eso, para poesía hace falta otro plus que sería otra conversación, por cierto. Pero hay muchos himnos del club de excursionista del Tibidabo porque no, está escrito en verso, ya lo veo que está escrito en verso, pero de ahí a poesía hay un verdadero abismo. Y respecto a lo último, también lo has llevado a un tema correcto, Sergio. Es que el yo ha estado prohibido en poesía durante siglos y en el siglo XX durante casi 50 años, donde el yo era la imposibilidad del yo como elemento comunicativo, porque ¿quién es el yo? El yo es siempre el que dice yo, todos los demás no son yo es solamente el que dice yo. Luego en poesía sería imposible que apareciera el yo, y ha estado desaparecido 30 o más años, ahora ha regresado, solamente la poesía social, pero vamos, Dios, has llevado el toro el tema, claro, donde hay que llevarlo. Yo quería decir solo una cosa que me ha parecido importantísima, y es eso, un niño de 3 años que ya quiere contar cosas. El hecho de decir siempre he querido contar, eso es lo que diferencia a un escritor en general, de teatro, el resto, pues la verdad no queremos contarlo, no. Ahora hay que tener en cuenta que no sale para nada, y ya yo lo digo, lo comentaba Ricardo, los códigos del lenguaje. No sabe decir un niño, un bebé que cae en la selva, solo hace sonidos guturales. No le han transmitido los códigos del lenguaje. Existe una técnica jurídica y existe una técnica de la palabra, del verbo, del tal. Cuando la gente estructura eso, tiene para unos temas evidentemente tal, pero por lo menos has de saberlo por si necesitas, como el que sabe comer o no comer en público, tienes que saberlo. Y embellecer. En Cyrano de Bergerac, como sabes, el novio es torpe y él es elocuente. Y ella dice, y él se queda indefenso, porque el otro dice, bueno, hazlo tú sobre, tú le dices, he venido a decirte que te quiero. Y dice, ah, sí, sí, y que te amo. Y dice, bueno, si eso es el tema. Y es que te quiero mucho. Y dice, adorna. Porque es que es insoportable. Te quiero mucho. Bueno, pero adorna. Y ella permanentemente dice, adorna. Porque hasta que tiene que recurrir a Cyrano para que Cyrano empiece a decir esas cosas maravillosas que es te quiero y te amo, pero solo que dichas sublimemente, ¿no? Bien, tenemos
la presentación de la pieza musical final, Caballería Rustiquiana de Mascagni, arreglo para violín y cello. Saludamos de nuevo a Pilar Mendoza y a Mónica Peiró y terminamos de alguna manera interiorizando todo esto que nos lleve a donde Dios quiera y a donde nuestros corazones puedan depositarlo. Con esa intención y volviendo de nuevo como al principio a Silvia, vamos a terminar esta tertulia, no sin antes, porque el siguiente es para ustedes, darle un fuerte aplauso a Ricardo Bellicer.